habiendo revisado ayer bastante extenso las conductas que son atentatorias contra la libre competencia, habiendo tenido la visión también de parte de la Fiscalía Nacional Económica, donde se fueron dando ejemplos de los distintos casos que marcan estas conductas o que sirven para graficar estas conductas, hoy lo que vamos a hacer va a ser repasar estos principales conceptos y vamos a repasar las normas que el artículo 3 básicamente del decreto ley 211, donde están descritas las conductas que se consideran atentatorias contra la libre competencia. Con esto vamos a dejar un poco enganchado con los temas que vienen posteriormente, los casos, para que así puedan tener fresco el marco jurídico que regula esta materia. Bueno, recordar también cuál es la importancia de la libre competencia, porque es importante. Este es el motor de la economía y como tal impacta directamente en el bienestar de las personas, en la confiabilidad de las empresas y en definitiva en la estabilidad económica del país. La ley no protege, la ley que regula esta materia no solo protege los intereses de los competidores actuales o potenciales que tienen derecho a tener un trato igualitario, sino que también protege a los consumidores que podrían verse afectados y además de proteger a los demás integrantes o el resto de los agentes económicos que juegan en este mercado. Como señalamos ayer, el decreto ley 211 en su artículo primero señala que esta ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Y los atentados contra la libre competencia en las actividades económicas van a ser corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones que la ley señala. Justamente el bien jurídico protegido es la libre competencia, porque importa una manifestación de la libertad de comercio que se consagra a nivel constitucional y que puede verse afectada por las conductas restrictivas que la ley pretende reprimir. ¿Cuáles son estas conductas? En el inciso primero del artículo tercero del decreto ley 211 se establece esta figura general, amplia y elástica que señala que el que ejecuto celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos. Esto es muy importante porque no es necesario que se produzca un daño real en el mercado, sino que basta la potencialidad de los actos de dañar al mercado para que pueda ser sancionado. La legislación chilena tipifica esto como ilícito y se aparta un poco de los conceptos básicos porque es una figura general, es bastante amplia. Acá se pueden acoplar cualquier conducta que no pueda quedar específicamente consagrada en las letras de la A a la D que el mismo artículo trata. Esto significa también que lo que se considera, estamos en presencia de una infracción de peligro y no de lesión, porque acá lo que se busca proteger es un poco el bien común. Se sanciona también no solo los actos, sino los simples hechos y convenciones. Eso también es importante. Simples hechos y convenciones. No es necesario que exista un acuerdo formal, como señalaba ayer Juan Correa, sino que basta el acuerdo verbal de dos competidores para que ya se pueda estar afectando la libre competencia. A pesar de que esta norma es de carácter general y permite incluir cualquier conducta que quede fuera de las otras letras, se establece por la misma normativa ciertas conductas específicas que no son taxativas y se sancionan específicamente como conductas atentatorias a la libre competencia. Así, el artículo tercero, en su inciso segundo, señala que, entre otros, como atentatorio a la libre competencia, los hechos, actos o convenciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia o que tiendan a producir dichos efectos. Acá encontramos básicamente la figura de la colusión. En la letra A señala que los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores entre sí y que consistan en fijar precios de venta o de compra. Ayer hablábamos de los carteles más duros, como señalaba Juan Correa, es el cartel de precios o delimitar la producción o asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de procesos de licitación
así como los acuerdos o prácticas concertadas que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar condiciones de comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. Dentro de esta letra encontramos la figura de los carteles, que fueron analizados ayer. Acá tenemos diferencia con lo que señaló Juan Correa, porque él dice que el paralelismo consciente no estaría como directamente dentro de las prácticas concertadas, porque requeriría un acuerdo, no basta la mera coincidencia. Y también tenemos la figura del boicot, que también fue analizada ayer. La letra B nos señala la explotación abusiva por parte de un agente económico o de un conjunto de ellos de una posición dominante. Acá lo relevante son estas dos palabras, abusiva y posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta o imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes. Cabe señalar que la legislación, o sea, el Decreto Ley 211, no sanciona ni prohíbe la existencia de empresas que ocupen una posición dominante o monopólica en un determinado mercado, ya que lo que se castiga son las conductas, actos y prácticas comerciales que configuren un abuso de dicha posición dominante o monopólica y cuya finalidad sea impedir, eliminar o restringir la libre competencia en las actividades económicas. La letra C trata las prácticas predatorias o de competencia desleal, que, como señalamos ayer, también la competencia desleal está recogida en otro cuerpo normativo que es importante también revisar. Las prácticas predatorias realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. Ayer hablábamos de los precios depredatorios, los precios discriminatorios, cuándo se pueden hacer rebajas, bajo qué concepto, eso fue ampliamente analizado ayer. Y finalmente, la última conducta que fue incorporada a través de la reforma que se hizo el año 2016 es la participación simultánea de una empresa en cargos ejecutivos relevantes o de director o en dos o más empresas competidoras entre sí, siempre que el grupo empresarial al que pertenezca cada una de las referidas empresas tengan ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades del giro que excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. Acá lo importante es que se tiene una obligación de notificar y tienes un plazo para notificar cuando existe esta participación simultánea. El doctor Payalev hacía referencia a un caso donde ejecutivos de ISAPRES no habían cumplido con esta notificación dentro de los plazos y habían sido multados. Por lo tanto, es importante saber acá, cuando estamos hablando de cargos ejecutivos relevantes, son empresas competidoras entre sí, también tiene un umbral monetario, está destinada esta norma para grandes empresas porque establece un porcentaje de ingresos anuales por ventas o servicios que exceda de 100.000 unidades de fomento. Claramente en la letra A teníamos la figura de los carteles, el paralelismo consciente, y al boicot, la figura B, la letra B, están las prácticas abusivas, pero si uno analiza bien, todas de la letra A, la B y la C requieren una especie de posición dominante en el mercado. Es importante tener en cuenta esta normativa y que la vayan recordando cuando se van analizando cada uno de los casos. Ahora, importante acá, y nos vamos a tener anunciando un poco lo que se va a ver más adelante, es respecto a la colusión. La colusión que está en la letra A del Decreto Ley 211, en su artículo 3º, tiene un tratamiento legal más severo. Se establece una medida sancionatoria especial y adicional por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, además de las multas y de la pérdida o modificación de la personalidad jurídica. Acá, a los que sean sancionados por haber concertado o acordado ciertos carteles o ciertas figuras de colusión, también se les puede imponer la medida de prohibición de contratar, prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado hasta por un plazo de 5 años. Con Diego vamos a ver el tema de las sanciones, pero esto tiene un grado adicional de sanción.
También en cuanto a la prescripción de la acción para perseguir la responsabilidad infraccional, la regla general en esta materia es de 3 años. Pero en el caso de la letra A, y como veremos, el plazo va a ser de 5 años para que se pueda perseguir se puede ejercer la acción en contra de aquellos que se estén coludiendo, y el plazo se va a empezar a contar no desde que se comete la infracción, por ejemplo, desde que se celebró un acuerdo, sino desde que cesen de producirse en el mercado los efectos nocivos de la colusión. Entonces eso nos puede dar un margen de tiempo muy amplio. También respecto de los casos de colusión, rige la delación compensada, que va a ser tratada por Diego, y se le otorgan a la Fiscalía Nacional Económica atribuciones intrusivas especiales. También lo vamos a revisar en el procedimiento de investigación. Y lo más importante es que desde la reforma del año 2016, a través de la ley 20.945, se establece ya no como una figura infraccional la colusión, sino se tipifica como delito. Y eso trae otras consecuencias, se puede perseguir la acción penal, que también con la posibilidad de ser sancionado con penas de cárcel y con ciertas condiciones que también van a ser revisadas en el módulo de sanciones. Esto sería como el breve repaso e introducción de las normas de los casos que vamos a ver hoy día y de lo visto durante la jornada de ayer.